Bueno, a todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta charla formativa que hace referencia a, como resultado de aprendizaje, a monitorear la operación de importación o exportación de mercancías de acuerdo con la normatividad y políticas de la empresa. ¿Cuál es la referencia que tenemos hoy? La evidencia del producto, cotización de exportación de un lote. Esta actividad de aprendizaje relaciona a gestionar propuestas para exportación según los criterios establecidos. Para poder iniciar nosotros tenemos que tener un conocimiento bien exacto de qué es una cotización. Y qué es una cotización hace referencia a que la mayor parte de las empresas para poder exportar con éxito cualquier esfuerzo económico tiene que tener una relación con el capital humano que esté dispuesto y disponible para cumplir con toda la normatividad que se requiere en el proceso de exportación. En Colombia nosotros tenemos algunas empresas que están haciendo la tarea promoviendo la exportación. Es el caso de Procolombia. Procolombia es una entidad gubernamental que está relacionada con el sector privado y el sector público, buscando que las exportaciones en nuestro país sean cada día con un caudal mayor. Es dado que a principios, desde el mes de enero hasta el mes de julio, Colombia logró un tipo de exportación, un precio de exportación mayor a 12.700 millones de dólares. Eso a pesar de que nosotros podríamos decir que hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la balanza comercial y en cuanto a la normatividad vigente que se ha presentado en los Estados Unidos de Norteamérica como nuestro principal socio comercial. Hemos ido en un crecimiento constante en cuanto a las exportaciones. Recuerden que en una clase pasada les decía que Colombia exporta a los Estados Unidos 13.040 productos. De esos 13.040 productos que nosotros exportamos, la mayor parte tiene que ver con, ya no son solamente materias primas, sino otros productos perecederos y algunos productos que tienen que ver directamente con el proceso agrícola de nuestro país. Hay otra empresa que se está gestando y está haciendo que Colombia tenga un proceso de exportación eh, bastante aceptable. Ese proceso de exportación hace referencia a eh, el turismo. El turismo en nuestro país ha crecido significativamente a pesar de las de algunas malas propuestas que se han presentado en Cartagena, en Santa Marta, con los precios que les cobran a los turistas. Cuando nosotros hablamos de la cotización de un producto o cotización de un lote, estamos hablando de cómo nosotros vamos a desarrollar esa cotización. Para poder desarrollar una cotización es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos los documentos que hacen referencia al proceso de exportación. Y no solamente es el proceso de exportación lo que forma parte de la cotización, también tiene que ver con la documentación que se requiere para la importación en el país de destino. Cuando nosotros estamos hablando de cotización de un producto o cotización de un lote, tenemos que mirar que este es el primer paso o es el compromiso que nosotros podemos tener para desarrollar una venta y deben de considerarse en ellos los costos de producción y tiene que mirarse con un énfasis muy riguroso toda la normatividad y las certificaciones que se requieran. Con el transcurrir de esta charla vamos a ir viendo paso a paso qué se requiere para las exportaciones de un lote o un producto o cualquier tipo de mercancía que nosotros requeramos
exportar. También vamos a ver cuáles son la documentación que requiere en el país de destino y cuál es la documentación que nosotros tenemos requerimos para exportar. Ya esto lo habíamos visto en una clase pasada hacía referencia a la documentación para la exportación, toda la normatividad legal vigente que se requiere para las exportaciones. Cuando nosotros hablamos de tipo de exportación, ¿qué es lo primero que nosotros debemos realizar cuando vamos a presentar una cotización o cualquier tipo de exportación de un bien o un servicio? Tenemos que conocer muy bien quién es el cliente y cuál es el destino de esa exportación. Es importante que nosotros miremos la característica que tiene el comprador. Asimismo, que nosotros nos reconozcamos como vendedores, que nosotros podamos mirar cuáles son los potenciales que nosotros tenemos y cuál es la demanda en el país de destino que se requiere. También tenemos a su vez que mirar cuáles son las regulaciones de ese país de destino. Es fundamental conocer los requisitos de etiquetado, certificaciones y aranceles del mercado al cual se exporta. Para ello, nosotros debemos realizar un análisis de mercado, una investigación de mercado en el cual podamos identificar cuáles son los precios que tiene la competencia, cuál es la demanda del producto en el mercado internacional. Tenemos que conocer y tener a la mano cuáles son los tipos de certificaciones que nosotros debemos tener muy en cuenta y cuál es la clasificación del producto para la exportación. Esa clasificación del producto para la exportación nosotros tenemos que mirar muy de la mano con el DANE y con la DIAN cuáles son sus partidas arancelarias. Y de acuerdo al sistema de amortización que tenemos, dado que nosotros pertenecemos a una unión que se llama Nandina y que tiene que ver con la reglamentación que tienen 4 países para la exportación, que son Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Nosotros formamos un grupo de comercialización andina con el cual podemos exportar a Estados Unidos con la misma clasificación de sus productos. Cuando nosotros decimos que clasificar un producto para la exportación, tenemos que mirar todas esas subpartidas arancelarias. La DIAN y el DANE básicamente hace referencia a todas las estructuras que se requiere para tener una trazabilidad de esos productos de exportación. Tiene que tener un conocimiento muy asertivo acerca de los procesos y los productos exportados por Colombia para tener unas estadísticas de ese comercio exterior. Cuáles son las ventajas que está ofreciendo y cuáles son las ventajas comparativas y ventajas competitivas que nuestros productos están obteniendo en el destino de esos productos. Cuáles son los tratados y acuerdos comerciales que permiten que tengamos un mayor desarrollo en cuanto a la exportación de esos productos. La DIAN está encargada de verificar cuáles son las clasificaciones arancelarias que tienen esos países de destino de nuestros productos. Asimismo, como la DIAN y el DANE hacen esos análisis de acuerdo a las exportaciones y de acuerdo a algunas importaciones que realizamos de materias primas para poder crear unos productos o innovar unos productos con destino a la exportación. Nosotros hacemos algunas referencias al Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior tiene que ver mucho con la normatividad que nosotros tengamos, sobre todo la normatividad arancelaria que nosotros estemos cifrando. Recuerden que hemos hablado de cuáles son las connotaciones y características que nos presentaba el Banco de la República para la comercialización de bienes y servicios en el exterior o del exterior. Son entidades gubernamentales y algunas entidades privadas
que permiten que nuestro país comience a desarrollar actividades comerciales a gran escala. Si nosotros podemos, dentro de esta normatividad que se tiene para las exportaciones de productos, mirar la subpartida arancelaria, en el caso que ustedes tienen para la cotización de exportación de un lote, en la guía se les informa que deben mirar un producto ya organizado, que es los zapatos para caballero con destino a un país que tenga algún acuerdo comercial con Colombia. Yo he puesto aquí un ejemplo y el ejemplo tiene que ver con la exportación de zapatos para caballero con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque es tal vez el acuerdo comercial que nosotros tenemos y que es más significativo para nuestra producción. Ese acuerdo comercial o tratado de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos nos ha permitido que desarrollemos algunas empresas de calidad. Cuando se va a exportar un producto a los Estados Unidos según la clasificación arancelaria, de acuerdo a la nomenclatura andina, decimos que nosotros estamos en una categoría de calzado en el capítulo 64 de esa reglamentación andina. Dentro de este capítulo tenemos que ver que esas subpartidas arancelarias que tiene Colombia, el número básico y el número base con el cual se hace la exportación es 64.040, que tiene que ver con qué tipo de calzado se está desarrollando. Las primeras cuatro cifras dicen que es 6403, que es calzado con suela exterior de caucho y plástico o cuero natural o cuero regenerado y parte superior del cuero natural. Esa misma clasificación con esta misma nomenclatura la tiene de acuerdo a los Estados Unidos y la utiliza a través de la Harmonized Tariff Schedule, que tiene que ver con la lista tarifaria y armonizada para las importaciones. Cuando estamos hablando de la nomenclatura, entonces decimos que 6406 es calzado con suela exterior y que el número 40 es calzado con puntera metálica de protección. Nosotros exportamos dentro del material a Estados Unidos que tiene que ver con calzado, alguna calzado de seguridad. Ese calzado de seguridad permite que dentro de las nomenclaturas en Estados Unidos se conozca como botines y nosotros le decimos productos de media caña. Cuando hablamos de cuatro ceros que están al final de la nomenclatura, hablamos de especificaciones adicionales. Esas especificaciones adicionales pueden ser que el calzado sea con cremallera o que sea amarrado con cordones o que sea con cintas correderas. En los Estados Unidos normalmente se tiene la misma nomenclatura y tiene que ver con botines o calzado que sube hasta el tobillo. No es un zapato exactamente, sino es un botín el que tiene esa misma nomenclatura para los Estados Unidos. Voy a mostrarles una guía de exportación que está en Pro Colombia también y que usted la pueden, también está en algunos de los manuales que nosotros estamos desarrollando, en los módulos que estamos desarrollando. Dentro de la guía para exportación, de la elaboración de una cotización de exportación, hay datos muy importantes que deben de ser muy consistentes. Hay unos formatos específicos, no traje a colación el formato específico, pero hay unos formatos muy específicos que los tiene ProColombia y que pueden llenarse en línea. La guía para la elaboración de una cotización de exportación tiene que ver con los datos de exportador. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es la nomenclatura de tu empresa? El nombre completo de la empresa, el NIT, la identificación tributaria o NIT. También tiene que tener la dirección completa. Dirección completa tiene que ver hasta con el código del país o si es un estado diferente al que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, hay productos colombianos que se fabrican
que son de empresas colombianas, pero que no se fabrican directamente en Colombia. Hay productos colombianos que se están fabricando en países como Ecuador, en países como Perú, en países como Bolivia, que son empresas de colombianos, y en Panamá. Más exactamente, hay bastantes empresas con capital colombiano que tienen la condición de ser empresas colombianas, pero que se fabrican en otros países. Esto tiene que tener una dirección completa de acuerdo a todo lo que tiene que ver con las subpartidas arancelarias, porque en algunos productos no se permite que sean productos que no sean fabricados dentro del territorio nacional y que la trazabilidad de los elementos de producción no correspondan al territorio nacional. Es el caso de algunos productos, por ejemplo, que la mayor parte de los insumos son traídos desde China, algunos otros países, entonces, y luego el producto de salida se dice que es colombiano, pero resulta que para las exportaciones no lo permiten realizar, porque le hacen seguimiento a la trazabilidad de las materias primas. Entonces, dentro de esta información que nosotros tenemos para la guía de elaboración de una cotización de exportación, los datos que tienen que ver con teléfono, correo electrónico, los sitios web si aplica, si tenemos una página web, la fecha de emisión de la cotización. Es muy importante que la fecha de emisión de la cotización no sea superior a un mes. El número de la cotización tiene que tener un número de seguimiento de acuerdo a algunos parámetros que exige el Ministerio de Comercio Exterior. Recuerden que una cotización es un formato legal que habilita la posibilidad de una compra. Una cotización es un avance para el desarrollo de una compra. Dentro de esa guía de elaboración de una cotización, tenemos que ver cuáles son los datos del importador, quién es el cliente potencial. Asimismo, nosotros deberíamos de desarrollar algunas proyecciones que tienen que ver con cuál es la demanda que se requiere para nuestro bien o servicio. ¿Por qué hago referencia a eso? En el caso del calzado, en algunos sectores en Colombia se fabrica muy bien ese calzado, por ejemplo, en Bucaramanga o en Bogotá se fabrica ese calzado, pero hay algunas referencias que hacen como no se realiza una investigación de mercado muy consistente en el cual se comienzan a exportar calzados sin mirar cuál es la demanda real en los sitios de importación. Estados Unidos, no todas, la región de Estados Unidos por variación climática recibe nuestro tipo de calzado. Hay algunas regiones climáticas que no favorece el calzado colombiano, que es un calzado más bien muy realizado en cuero, y que en esos países requieren que, en esos estados requiere que el calzado sea de un material diferente, como el caucho, y con algunos otros aditamentos como espumas que les permitan eh, mantener los pies calientes, o que el calzado sea destinado para zonas que son de congelamiento, de mucho frío, y entonces requieren un calzado muy elaborado. Nuestro país no fabrica ese tipo de calzado. Entonces, muchas veces, si no se tiene una aclaración correcta de cuál es el producto que nosotros vamos a exportar, y el importador no tiene una información concreta de cuál es el tipo de producto que requiere, entonces ahí es donde se comienzan a presentar algunas dificultades y reclamos en el caso de las exportaciones o importaciones. Cuando hablamos de ese importador, también tenemos que mirar cuál es el código del país de origen, el país de destino que van nuestros productos. ¿Qué hace referencia a eso? Porque recuerden que cuando nosotros exportamos un producto de acuerdo a
nomenclatura que lleve el contenedor en donde nosotros estamos transportando los productos, deben hacer una referencia. Hay muchos productos que se exporta a Colombia que llegan con destino a Estados Unidos y que posteriormente son dañados porque no tienen una especificación concreta. Al no tener especificación concreta y a nosotros tener algunas dificultades con productos que se mezclan con los productos de exportación, entonces terminan siendo dañados en el país de destino. Dentro de ese conocimiento de la guía de exportación para cualquier cotización, tenemos que mirar muy bien cuál es la información de ese producto a exportar. ¿Cuál es el nombre del producto? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de café arábigo. Y decimos que es un café tostado, se dan todas las condiciones del café, toda la trazabilidad del producto, si el producto es de grano entero, si tiene una certificación orgánica verde, o si el calzado, entonces debe estar desarrollado que diga, tiene puntera de acero o el calzado tiene de agarre, se llama de agarre molecular, porque cuando pisa terrenos que son que de fácil, de un recubierto arenoso, entonces ese calzado sí tiene algún arraigo bien hacia la tierra. Entonces hay algunos materiales muy dispendiosos en los cuales esos productos tienen que tener una especificación muy concreta. ¿Cuáles son los materiales principales? En el caso de los zapatos, nosotros decimos es de cuero genuino o el producto tiene una mezcla de cuero y caucho, o tiene unas punteras de acero inoxidable. ¿Cuáles son las condiciones de ese tipo de calzado? De acuerdo a eso, tenemos que mirar cuáles son los estándares de calidad. Hay una nomenclatura que tiene que ver con las ISO 9001 y esa nomenclatura ISO 9001 tiene que ver con las gestiones de medio ambiente y gestiones de calidad. ¿Cuáles son los usos principales que requiere de ese producto que nosotros estamos exportando? Ejemplo, los zapatos o el calzado que nosotros decimos que es para la exportación, tenemos que especificar muy bien cuál es el uso principal que se le va a dar a ese tipo de calzado. ¿Cuáles son las posiciones arancelarias? Nosotros ya decíamos que existe un código de armonizado que tiene que ver con lo que nosotros estamos cifrando como Comunidad Andina de Naciones, que tiene que ver con Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, y que en Estados Unidos tienen una nomenclatura muy similar a la que nosotros estamos diciendo y estamos relacionando para estos productos. Tenemos que, lo que he venido diciendo, el origen del producto. Es muy importante que el país de fabricación en el cual nosotros podamos demostrar es que es fabricado netamente en Colombia. En una clase anterior yo les explicaba por qué es el principal problema que se tiene con el acuerdo o tratado que se quiere implementar con China, que es un acuerdo de Alianza del Pacífico con el cual se pretende traer algunos productos de China y que los Estados Unidos no va a permitir que algunos productos que tienen destino de exportación fabricados en Colombia sean con insumos traídos desde China o que puedan ser productos remarcados de productos chinos. Esa es una condición que en algunos casos desfavorece a los exportadores. Dentro de la guía para elaboración de una cotización de exportación, tenemos que mirar cuáles son las cantidades, cuál es la demanda que requiere ese país y cuáles son los precios que se están manejando. Nosotros tenemos que mirar cuál es la cantidad solicitada por el cliente y si estamos en disposición de suministrar esa cantidad
Por ejemplo, algunas unidades de medida tienen que ver con cuál es el volumen de exportación que nosotros podamos hacer, si es por unidades, si es por cajas, si es por kilogramos o si es por pares. Eso tiene una connotación totalmente diferente, ya que los precios de los medios y modos de transporte varían entonces, y no si nosotros las condiciones de exportación no están muy bien claras y supongamos que nos están solicitando que exportemos 50 pares de zapatos o 100 pares de zapatos para iniciar un proceso de exportación, resulta que va a ser bastante costoso el embarque que se pueda hacer. Si se envía por algún medio o algún modo de transporte, si es aéreo, pues va a ser unos costos más altos. Entonces, eso tiene que ver con el precio unitario. Dentro de esta aclaración del precio unitario tiene que mirarse cuál es el valor y cuál es la moneda que se va a utilizar. Porque nosotros podemos estar exportando, por ejemplo, un producto a Australia y decimos que la moneda en Australia es el dólar, pero no es el dólar americano porque el dólar australiano tiene una condición de valor inferior al dólar americano. A la tasa de cambio sería casi el 50% del valor que nosotros reportamos para los Estados Unidos de Norteamérica. Así hay algunos países que tenemos que mirar cuál es la tasa de cambio y eso el Banco de la República es el encargado de advertirnos de cualquier situación que se pueda presentar con esa tasa de cambio. Por ejemplo, algunas exportaciones que nosotros hacemos a Liechtenstein, Liechtenstein se maneja una moneda que es el dólar suizo y esas monedas, por ser países de Europa, tienen un precio ya uniforme y ese precio uniforme está por encima del dólar. Entonces es importante que cada vez que se va a realizar una exportación se pueda verificar cuál es el precio, perdón, cuál es no solamente el precio, sino cuál es el cambio monetario que se requiere, cuál es el valor de la divisa de exportación. Dentro de toda esta información que nosotros podemos obtener de datos del importador, nombre completo de la empresa que está importando el producto, la dirección completa, la información de contacto, y que nosotros tenemos que detallar muy claramente cuál es el producto que nos están solicitando y cuál es el producto que nosotros estamos tenemos destinado para la exportación y que nosotros podamos identificar cuál es el código amonizado que tenemos que nosotros dar y cuál es el código que recibimos nosotros de los Estados Unidos de Norteamérica, con el cual preferiblemente nosotros tenemos un tratado de libre comercio y que es un país de destino muy seguro para los productos nacionales. Tenemos que mirar también cuáles son las cantidades que requieren esos países o que se requiere para la exportación y cuál es el precio que se maneja allá en el tipo de exportación. Porque nosotros podemos manejar unos precios para el consumo nacional y son unos precios totalmente diferenciados para el consumo en otros países. Nosotros tenemos que aprender a manejar esas situaciones o aprender a manejar esas situaciones, no, a manejar esas situaciones, porque en algunos casos nosotros manejamos los precios nacionales. Vamos a hacer una exportación, por ejemplo, algunos campesinos que exportan uchuvas. Esos campesinos que están exportando uchuvas normalmente manejaban los precios de exportación a como se manejan en el interior del país, no tenían en cuenta realmente los fletes y cuáles eran las condiciones de exportación. Y cuando se daban cuenta, estaban perdiendo alguna cantidad de dinero porque no era compensado para las exportaciones. No compensaba la exportación. El precio unitario es importante conocerlo. Si son dólares estadounidenses, el dólar estadounidense tiene unas garantías para cualquier tipo de exportación porque a través de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y a través de
el Fondo Federal de los Estados Unidos, se cancelan ese tipo de exportaciones. El precio total del producto es importante nosotros saber porque si tenemos el conocimiento de cuál es el precio unitario con que nosotros vamos a exportar, vamos y de acuerdo a la tipo de la cantidad de producto que vamos a exportar, nosotros podemos saber cuánto nos va a costar los fletes y si el tipo de producto, cómo va a ser comercializado. Dentro de esa guía de elaboración de la cotización de exportación, tenemos que ver cuál es la información de algunos tipos de riesgos que se pueden tomar y cuáles son los tipos de riesgos que se deben tomar y cuáles son las formas como se va a exportar ese producto. Nosotros tenemos que mirar cuáles, perdón, que me está saltando acá. Bueno, ya, ¿cuáles son las condiciones de esas exportaciones? Nosotros decimos que así como nosotros miramos que el precio unitario es la cantidad de ese producto con el cual nosotros vamos a exportar, hace referencia a los volúmenes de exportación y cuál es el tipo de empaque y embalaje que se requiere para esos productos, porque eso mismo determina el costo de exportación y cuáles son los gastos que infieren para ese tipo de exportación de acuerdo al embalaje que nosotros hagamos. Porque nosotros podemos hacer un embalaje aquí, un embalaje de esos productos, un empaque de esos productos en el interior, pero cuando van con un destino hacia el exterior, son modificados totalmente. La normatividad en los Estados Unidos es muy rigurosa y exige que vayan los productos con un empaque totalmente diferenciado y que sea demostrativo del producto. Entonces, para eso, algunos embalajes que nosotros miramos, que hacemos aquí en nuestro país, que utilizamos mucho el cartón. En los Estados Unidos utilizan mucho la madera para algunos productos. Por ejemplo, se utiliza mucho el pino y exigen que los embalajes en los cuales van esos productos sean en tipo madera y no tipo cartón. Dentro de algunas clasificación de esas cargas tiene que ver con si la nomenclatura que lleva dice que es un material perecedero o que si es una mercancía peligrosa o cuál es el tipo de mercancía. Para eso hay unas nomenclaturas y una clasificación de esas cargas. ¿Cuál es la dimensión del peso y volumen que hace referencia a si se va a transportar en pales, se va a transportar en cajas, si se va a transportar por bultos o si se va a transportar en otro tipo de materiales que hagan referencia a cómo se está embalando el producto? Tenemos que mirar cuáles son los costos detallados, perdón, los costos detallados de ese empaque y de ese embalaje. Los tipos de materiales, la mano de obra para los embalajes y paletizado, la manipulación que se requiere para el cargue en las fábricas. Tenemos que mirar cuáles son las condiciones de venta, cuáles son los términos que hace referencia a las normas Incoterm, que tiene que ver con si nosotros vamos a exportar el tipo de riesgos que se va a tomar o cómo se va a pagar ese transporte y ese flete que se hace para los Estados Unidos de acuerdo a cómo es la entrega de la mercancía. Si nosotros estamos entregando la mercancía directamente en puerto, estamos entregando la mercancía directamente en la fábrica o estamos entregando la mercancía directamente en la puerta de destino. En el caso de que nosotros tengamos una Incoterm y podamos elegir FOB, por ejemplo, si nosotros estamos eligiendo el FOB franco a bordo, podemos exportar a través del puerto de Cartagena. Directamente ahí, cuando se entrega la mercancía a bordo del buque, ya el comprador va a asumir todos los riesgos de esa mercancía.
hasta el punto de llegada. O si nosotros estamos, de pronto la Incoterm que elige el comprador tiene que ver con CIF o tiene que ver con CR, entonces tiene que ver cuál es el costo del seguro y el flete, porque varía ya dependiendo el modo de transporte y el medio de transporte también. El CIF implica que el vendedor cubre todos los costos de la mercancía, el seguro y el flete hasta el lugar de destino. La mayor parte de los productos que comercializa Colombia los hace con un modo CIF. Nosotros tomamos los riesgos de exportación. A no ser de que el comprador, por ejemplo, los compradores que tienen su propio medio y modo de transporte, lleven los productos. Es el caso, por ejemplo, de materias primas como carbón, como petróleo, que se exporta y que las empresas que exportan los productos o que importan ese tipo de productos tienen su medio y modo de transporte. Hay otra forma que los Estados Unidos de Norteamérica utilizan para el transporte de sus productos que tiene que ver con el modo ex-work, que es cuando directamente el producto se lleva desde la fábrica. Eso significa que el comprador asume todas las responsabilidades de esa compra, de ese envío. Eh, hay muchos productos que se compran directamente en la fábrica y que el comprador no permite que una vez salga el producto de fábrica, el vendedor tenga algún tipo de contacto con ese tipo de producto. Ellos se encargan de hacer toda la documentación de exportación. Asimismo, como se puede exportar algún producto en el caso de los zapatos que se exportarían directamente de la fábrica en Bucaramanga o en Bogotá o en Ibagué, que hay fábricas en Medellín, que hay fábricas de calzado. Asimismo, hay algunas empresas y algunos importadores en Estados Unidos que directamente compran los productos en el sitio de producción. Por ejemplo, hay algunos importadores que compran el banano directamente en el sitio de producción en Turbo o en Urabá. Hay algunos importadores que vienen y compran los productos que se cultivan, por ejemplo, uchúas, fresas que se cultivan directamente, los compran en las fábricas por volúmenes. Compran, por decir, la cosecha completa y ellos se encargan de hacer la documentación y ellos se encargan completamente de los fletes y completamente de los seguros que se requieren para esas exportaciones. Hay otra forma que tiene que ver con Incoterm, que hace referencia a la entrega con derechos pagados, que es DPP, y tiene que ver con el término de mayor responsabilidad para el vendedor, quien es el que tiene que encargarse de toda la distribución y entregarlo en la puerta de destino. Lo entrega directamente, por ejemplo, si nosotros estamos exportando melón cantaloupe, directamente, si lo vamos a exportar a Canadá, a Vancouver, lo entregamos directamente, no en puerto, sino en la bodega del importador del producto. Asimismo, nosotros vemos dentro de la guía de exportación y la elaboración de la cotización cuáles son los costos asociados al Incoterm. Los costos asociados al Incoterm tienen que ver con algunos detalles hasta el punto de entrega. Tiene que ir con el transporte interno de origen. Nosotros aquí en Colombia tenemos un costo eh, alto para el transporte hasta los puertos. En caso de que el producto salga de Bogotá y para movilizarlo y llevarlo a puerto en Cartagena, donde va a salir, o a Buenaventura, si el puerto de salida es Cartagena o Buenaventura, siempre tiene un costo elevado y que ese costo lo asume directamente el exportador, no lo asume el importador. Ese transporte interno
desde la fábrica al puerto, siempre lo va a asumir el exportador. El agenciamiento aduanero de exportación tiene que ver con esos trámites que se realizan en la aduana y que tienen algunos costos. Las certificaciones, dependiendo del producto, también tienen algunos costos. La documentación de exportación, el certificado de origen, los permisos especiales se aplican, tienen algunos costos y esos costos los asume directamente el exportador. A algunos cargos en los terminales, por ejemplo, en el terminal de origen, manipulación de las cajas en puertos. Esa manipulación de las cajas a veces tienen algunos costos cuando requieren que se abra un contenedor cuando va con algún producto. Esa apertura del contenedor tiene algún costo porque directamente lo hace la DIAN y la DIAN no tiene personal que tenga ese destino laboral que es para apertura de contenedores. Entonces, el exportador del producto tiene que contratar algún personal para que haga la apertura de esos contenedores. También dentro de algunos costos que incluye el exportador tiene que ver con el flete internacional. No importa si es término CIF o si es término CFR. El término CFR es el que se maneja en los Estados Unidos y hace referencia a las regulaciones federales en los Estados Unidos. El código de regulación federal. Hay algunos otros cargos que aplican para eso, que son las inspecciones preembarque y si se requiere la fumigación de los palets. Esos costos que nosotros diríamos son costos de embarque, realmente en algunos casos son gastos, porque en muchos casos los contenedores, si nosotros vamos a transportar algún producto perecedero, requiere que tengan una higiene y que cumplan con unas normas fitosanitarias aceptables. Y eso implica que esos contenedores deben de ser fumigados y lavados y descontaminados. Dentro de la guía de exportación para la cotización en Colombia hay algunos valores totales de exportación. ¿Cuáles son esos valores? Es el subtotal de cuánto cuestan los productos que vamos a exportar. ¿Cuáles son los costos de empaque y embalaje? ¿Cuáles son los costos del DFI o el sistema de amortización que nosotros tenemos de acuerdo a los términos Inconter? Si es FOB, si es CIF. Entonces ahí vamos a determinar cuál es el costo, el subtotal del costo. ¿Cuál es el valor total de la cotización? Suma todos los subtotales claramente específicos en moneda elegida. ¿Cuál es la moneda elegida? Normalmente si es una exportación con destino a Norteamérica, pues vamos a elegir el dólar. Y si es una exportación con destino a Asia o algunos países de Europa, pues también se va a utilizar el dólar o se va a utilizar otro tipo de moneda directamente en el país de destino. Dentro de las condiciones que nosotros tenemos que mirar de pago, cómo se va dentro de la cotización, debe quedar muy claro cómo es la condición de pago. Si la condición de pago es por un anticipo y tiene que ver con el porcentaje y el valor que es ese anticipo. Normalmente se trabaja con un anticipo del 30% sobre el valor total de la cotización para hacer los procesos de exportación. Ese anticipo tiene un porcentaje y ese porcentaje tiene que estar confirmando el pedido. Cuando ya se hace el pedido, entonces ya se pasa de la cotización a la facturación y tiene que ver con cuál es el saldo que queda, ese porcentaje, ese valor en dólares normalmente que se debe pagar, cuánto es el tiempo de prórroga para el pago de esas, si es un pago contra prestaciones o de acuerdo a los documentos de embarque, si se paga a contraentrega del producto
o si es a 30 días, o cuál es la fecha en la cual se va a cancelar la totalidad. Eso debe quedar muy bien establecido con las condiciones de pago. ¿Cuál es la moneda de pago? Normalmente nosotros decimos si es para Estados Unidos de Norteamérica o si es para Canadá, la moneda de pago es el dólar americano, y si es para Europa, pero normalmente es el euro. Y si es para Asia, normalmente se debería trabajar se trabaja con el yen, pero ya por alguna volatilidad en esas monedas es preferible trabajar con dólares. Normalmente es la moneda que es más estable. ¿Cuál es el método de pago? Normalmente se hace por transferencia bancaria o en algunos casos se hace por DEX, que son una carta de crédito, un documento de exportación. Y en algunos casos los bancos proporcionan unas facturas con las cuales posteriormente a través del Ministerio de Comercio Exterior se hacen se reclaman y se pueden convertir en divisas, en monedas. Dentro de la guía de elaboración de una cotización de exportación tenemos que tener en cuenta algunas condiciones de entrega y embarque. ¿Cuáles son los tiempos de producción y preparación? Sí, cuántos son los días hábiles que se requiere para esos embarques, porque en algunas condiciones, por ejemplo, si se hace una cotización en las cuales se argumenta que el producto va a ser entregado dentro de un término prudencial para ser embarcado con el destino en caso de ser a Estados Unidos, y esos contenedores se pierden el embarque porque haya demora. En el caso de nuestro país, la infraestructura logística a veces hace que esos productos no lleguen a tiempo a los puertos, y al no llegar a tiempo a los puertos se asumen unos sobrecostos para la exportación. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de acuerdo a las condiciones de entrega y embarque. ¿Cuáles son los tiempos de producción y de preparación para esos productos? ¿Cuáles son los días hábiles que se requieren para hacer la formalización de las exportaciones? ¿Cómo se van a manejar toda la documentación? Porque tiene unos tiempos perentorios. Por eso es en algunos casos más rentable para cualquier exportador o cualquier importador contratar una agencia aduanera que tienen los canales abiertos para la normalización de la documentación. Algunos puertos o aeropuertos de destino tienen que ver con en Estados Unidos que se manejan de acuerdo a cómo lo solicita el cliente. Por ejemplo, para muchos productos que se exportan desde Colombia, los puertos de destino están en Houston, la mayor parte de los puertos, y algunos otros están en Miami para el ingreso de productos nacionales. En el caso de que sean por vía aérea, por medio de transporte aéreo. También tenemos que ver que dentro de esa guía de elaboración de las cotizaciones, ¿cuál es la validez de la oferta? La validez de la oferta es porque una vez se solicita la cotización para una importación de un producto como los zapatos para Estados Unidos o para algún otro país en el cual ustedes quieran desarrollar ese acuerdo comercial, tiene que ver con una fecha límite. ¿Por cuánto tiempo tiene validez una cotización? Ya habíamos dicho que una cotización tiene validez de 30 días calendario a partir de la fecha de su emisión. En algunos casos se hace la cotización y hay alguna variación del valor cambiario de la moneda. Esas variaciones del valor cambiario de la moneda se quedan estipuladas dentro de la cotización, que si hay alguna tasa de incremento o decremento del valor cambiario, entonces se asume o se asume por parte del importador. Tiene que ver con algunas cláusulas de revisión. También dentro de esa validez de la oferta, las cláusulas de revisión está
Por ejemplo, las tarifas de los fletes internacionales a veces están sujetas a cambios. Es dado así que una vez se presentó, se acabó la pandemia, los fletes en todo el mundo tuvieron un incremento en el costo muy alto. ¿Por qué? Por el problema de los contenedores. El problema de los contenedores marcó a muchos países que sus exportaciones fueran onerosas, muy costosas, por el problema de los contenedores. No se conseguía contenedores para poder empacar o embalar los materiales. También tenemos que ver cuáles son las disponibilidades de materias primas. Es algo fundamental. Resulta que en algunos casos usted hace, en el caso de algunas exportaciones, por ejemplo, de frutas o algunos productos perecederos con destino a Estados Unidos, melón, sandías, aguacates, algunos productos que requieren que tengan un tratamiento agrícola, por ejemplo, abonos, algunos trabajos que se deben realizar con abonos, pero, por ejemplo, el problema que se tuvo que se tuvo con la importación de algunos productos como abonos que se traían de países como Rusia y otros de Ucrania, y que una vez se inició la guerra no se pudieron volver a traer, y que los campesinos tuvieron que comenzar a comprar, o los productores agrícolas comenzar a comprar productos que venían destinados de China y algunos otros países de Europa a unos costos diferenciados muy altos. Entonces esos productos no pudieron exportarse con el mismo valor, con el mismo costo. Todos esos cálculos, las cláusulas de revisión están sujetas a alguna variación. Por eso el tiempo estimado para la validez de las ofertas de cotización es de 30 días no más. Dentro de la guía para la elaboración de cotizaciones también hay algunas notas adicionales que se requieren colocar. ¿Cuáles son esas cláusulas importantes que nosotros decimos que debe llevar cualquier cotización o cualquier factura que se realice? Tiene que ver con los aranceles e impuestos de importación. Hoy en día nosotros vemos la variedad que tiene arancelaria que tienen los Estados Unidos para importar cualquier bien o servicio. Algunas reglamentaciones, afortunadamente nuestro país aún no ha sufrido ningún incremento arancelario, todavía tenemos un incremento arancelario del 10%, a pesar de que la mayor parte de los productos que Colombia exporta a Estados Unidos están bajo un tratado de libre comercio, que se dice que no debe tener ningún valor arancelario. La mayor parte de los productos, ninguno de esos productos debe tener valor arancelario, puesto que quedaron sujetos al Tratado de Libre Comercio. También tenemos que ver que dentro de esas notas adicionales y cláusulas importantes tiene que ver con el seguro del transporte. Especificar quién va a ser el responsable de contratar el transporte y quién lo va a pagar de acuerdo a cuál es la norma Incoterm que vamos a utilizar. Esos acuerdos comerciales se aplican, se deben mencionar y se deben desarrollar de acuerdo a los certificados de origen. Esos certificados de origen son lo que está creando un cuello de botella para algunos de los productos que van con destino a exportación. ¿Por qué? Porque los certificados de origen dicen que los productos deben de ser completamente elaborados en países como Colombia, en el caso de los zapatos. Pero si nosotros estamos comprándole algún producto a otro país que no tiene un tratado, no tiene un convenio comercial con Estados Unidos, pues no van a ser aceptados. En el caso, vuelvo y hago referencia, en el caso de que nosotros, el producto que nosotros estamos exportando, zapatos, los realizamos en Bucaramanga, pero
¿cómo se llaman eso? Los broches con que se van a tratar los zapatos o las trabas con que se van a tratar los zapatos o las trabillas que se van a colocar a los zapatos provienen de importación desde China. Los Estados Unidos no reciben ese producto. Le hacen seguimiento a esa trazabilidad y ya no van a recibir el producto en esos casos. Requieren que el certificado de origen sea totalmente nacional. Eso está completamente desarrollado en el Tratado de Libre Comercio que tiene Colombia con los Estados Unidos. ¿Cuáles son las modificaciones? Cualquier cambio en el pedido original debe ser acordado por escrito. Si se requiere una modificación en el volumen de exportación o si se requiere una modificación en los riesgos, quién asume los riesgos o si se tiene alguna modificación en el Inconter, el del Inconter o en el precio del producto, todo debe estar previamente legalizado y acordado por escrito. Ya no se acepta ningún otro medio de acuerdo comercial si no es a través de un acuerdo comercial por escrito y registrado, apostillado, como se dice. La legislación aplicada tiene que ver con la relación comercial y se regula por las leyes colombianas. Si nosotros vamos a exportar un producto, una vez se inicia el proceso de cotización y luego de facturación y luego de exportación, se va a regir por las leyes colombianas, no por las leyes de ningún otro país, no por las leyes del importador del país de destino, sino mientras sea la salida del producto, se rige por las leyes nacionales colombianas. Tenemos que mirar cuál es, dentro de todas esas legislaciones, dentro de esa cotización que se requiere para los exportación de algún producto, cuáles son las formas del cierre de esa cotización. Una vez se realiza la cotización y es aprobada por el importador, se procede al cierre de la cotización y ya se hacen las aclaraciones para comenzar a hacer la facturación del producto. Y en ella, en esta cotización, deben de firmar el exportador y debe firmar también, en algunos casos, de acusar el recibo el importador y dar un visto bueno para proceder a realizar la facturación para la importación del producto. ¿Cuál es dentro de estas guía de exportación que no la tenemos, pero que ya hemos hablado de ello, cuáles son los documentos requeridos para la exportación? Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los documentos comerciales que nosotros debemos manejar para las exportaciones. La factura comercial, el documento esencial que detalla, cuál es la mercancía y las operaciones de esa mercancía, mostrarnos cuál es la lista de empaque o el packing list, detallado el contenido que tiene cada bulto o que tiene cada o que tiene todos los palets, si en el caso de que no sea por bulto, sino sea paletizado. Los documentos de autorización y cumplimiento son muy importantes. Nosotros en Colombia nos regimos por el registro único tributario que nos da el RUT y vemos en el cual debe estar inscrito que ante la DIAN que nosotros tenemos tenemos un destino para la exportación de ese bien o servicio, de ese producto, y no que a la hora de nosotros hacer un tipo de exportación, resulta que no tenemos dentro de nuestro código ningún número para de exportación de ese bien o servicio. ¿Cuál es el certificado de origen? Se requiere. ¿Quién pide certificado de origen? El certificado de origen normalmente se va a realizar a través de lo que habíamos hablado de la Comunidad Andina de Naciones, Andina, y tiene que ver con cuál es el número que se requiere para esa exportación.
la declaración de exportación que tiene que ver con el DEX, el documento de exportación, que es un documento formal que se presenta ante la aduana y en el cual se muestra cuál es la mercancía que nosotros vamos a exportar y cuáles son los trámites de embarque que se están realizando, si es FOB, si es CIF, si es DEX, cuál es el trámite de embarque. Tenemos que mirar cuáles son los permisos y licencias y vistos buenos que se requiere para realizar esa exportación. Cuáles son los documentos necesarios para esa exportación, si es algún material perecedero y necesitamos alguna una certificación dada por INVIMA o alguna institución que requiera que aporte una certificación. Eso es importante porque en algunos países de destino exigen que esa mercancía esté ya certificada por el país de origen. Por ejemplo, para Europa, nosotros hemos minimizado las exportaciones de algunos productos, dado que Europa exige que no se talen bosques y nosotros hemos talado la Amazonía colombiana y en esa parte nosotros le hemos talado por gusto, sino porque algunas personas que no tienen el sentido de exportadores han talado bosques y selvas y Europa no permite, baja totalmente las exportaciones de productos, dado que no se tienen todas las licencias para hacer esa exportación. Eh, Hay unos documentos claves en el caso de Estados Unidos para importar unos bienes o servicios. Estados Unidos también exige la factura comercial en la cual esté detallado el valor de los productos, en los cuales el exportador y el importador tienen un acuerdo, cuál es la descripción de esa mercancía, cuáles son las condiciones de pago y cuáles son las condiciones de entrega. Cómo es la lista de empaque, qué trae el packing list, cómo está empacado o paletizado o cuál es la cantidad, peso, medida que requiere cada uno de esas formas de embalaje o empaque que tienen los productos. Por ejemplo, si estamos exportando café, sabemos que el café se exporta por bultos y que el bulto tiene un peso estimado, no que unos bultos tengan un peso mayor que otros. No, eso ya el sistema en aduanas los toma muy en serio, que no se vaya a extralimitar en la cantidad de producto o se vaya a minimizar la cantidad de producto que lleve el empaque. Hay algunos documentos de transporte que los Estados Unidos exigen, como es el Bill of Lading, que tiene que ver con el conocimiento de embarque si es marítimo. Si es el conocimiento de embarque marítimo, está de acuerdo al FOB, si es o si es SIP, si está puesto a bordo del barco o si el costo de embarque lo asume totalmente el exportador hasta el punto de destino. O si es IWOLING, que tiene que ver con las guías aéreas. Recuerden que una guía aérea, el bill sliding tiene que ver con que el documento lleve una factura y el encargado directamente sí es el propietario del producto. Pero en el caso de que se haga una guía aérea IWOLING, tiene que ver que ella no tiene, simplemente es un documento de transporte y no tiene nada que ver con la facturación o nombre del propietario del bien o servicio. Eso tiene que ver con todos esos envíos aéreos. Por ejemplo, cuando se envía la comercialización de un producto vía aérea que nosotros enviamos flores a Estados Unidos, pues normalmente el embarque no tiene el nombre del importador, sino tiene el nombre del exportador, porque hasta el momento de recibo dentro del territorio americano es que ya pasa a ser propiedad, o sea, la factura, el nombre del exportador desaparece y entra el nombre del importador. Todo por normas de seguridad. Tiene que ver alguna otra documentación, el certificado de origen.
Estados Unidos es muy exigente y muchos países son muy exigentes con el certificado de origen. He venido recalcando esa parte del certificado de origen porque es un documento esencial. Es un documento que en el mundo entero no están permitiendo que se mezcle, dadas las tarifas arancelarias. Si nosotros tenemos acuerdos comerciales, tenemos algunos convenios comerciales con algunos países, entonces las exportaciones están con menos gravámenes que para otros países. Es el caso de que Estados Unidos le ha puesto unos aranceles de algunos productos chinos del 150% de su valor y después por un acuerdo comenzaron a reducir. Pero de todas maneras los Estados Unidos cuando vayan a exigir cualquier producto, el certificado de origen, van a darse cuenta si alguno de los materiales que detallan en el producto no son fabricados por el país productor, sino tienes algunos productos que son de otro país y que con ese país no tienen acuerdos comerciales. Nosotros tenemos que a través del Tratado de Libre Comercio, tenemos unos acuerdos comerciales y tenemos unas preferencias arancelarias. Con ellos no estamos pagando tantos impuestos a Estados Unidos ni aranceles para el ingreso de esos productos. Tenemos que mirar cuáles son los formularios y certificados adicionales que se exigen en Estados Unidos para importar cualquier producto. Tiene que ver con un formulario que es el 7501, que tiene la declaración de entrada de aduanera a los Estados Unidos. En ella se dice un resumen de entrada de las mercancías de Estados Unidos con las cuales se presenta ante una organización de ingreso, la que es el similar que tenemos nosotros con la DIAN, en la cual se hace la revisión de la documentación existente. Tiene que ver con un formulario de 5106 que tiene que ver con la solicitud del número de importador. En Estados Unidos, para poder importar cualquier bien o servicio, tiene que estar registrado como importador. Lo mismo que sucede en Colombia en el caso de las importaciones. El importador tiene que tener dentro de su declaración del RUT que es directamente importador de tal bien o servicio. Lo mismo que para exportar tal bien o servicio debe tener una referencia. También ese requisito tiene que ver de acuerdo a cómo está registrado en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Hay que recordar muy bien que para los Estados Unidos, entre cada uno de sus estados, hay unas regulaciones fronterizas totalmente diferenciadas. Y cada vez que, por ejemplo, un producto llega a un puerto de embarque y luego un puerto de destino y luego por vía medio de transporte terrestre se lleva hasta otro estado, tiene que tener haber pagado unos aranceles para pasar esas fronteras. Tiene que ver con algunas certificaciones específicas. Lo mismo que nosotros aquí tenemos en Colombia a través del INVIMA, en Estados Unidos hay algunas otras organizaciones que hacen la revisión de la trazabilidad de los productos alimenticios o algunos productos perecederos. Esa certificación les da el Departamento de Alimentos y Medicina de los Estados Unidos. Asimismo, nosotros tenemos que mirar dentro de esos documentos de exportación cuáles son las principales áreas de regulación internacional. Nosotros tenemos que mirar cuáles son las regulaciones internacionales para muchos de los productos que nosotros vamos a exportar. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas, la cual rige igualitariamente para todos los países, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, que también regula totalmente las exportaciones, las importaciones.
el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar para que no se vayan a arrojar ninguna sedimentación que dañe ningún ecosistema. Tiene que ver con el Convenio Internacional, la MARPOL, el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques. También tiene que ver con las normas ISO que están sacando los organismos internacionales de normalización de los sistemas de gestión ambiental. La norma ISO 14000, la norma de calidad, la norma ISO 9000 y la Organización Internacional del Trabajo, la IT, para los convenios de los trabajadores, no solamente marítimos, sino aéreos y cualquier trabajador que tenga alguna referencia con el comercio internacional. La OIT es un organismo que desarrolla actividades en todo el mundo vigilando que se cumpla la normatividad laboral. Señores aprendices y señoritas aprendices, hasta este momento se termina la parte que tiene que ver con la cotización de exportación de un lote. Ahora voy a proceder a, ¿alguno tiene una pregunta que haga referencia a esta importación, exportación de un lote o un producto o de alguna mercancía? ¿Aló? Preguntas, dudas, aclaraciones, porfa. Preguntas, dudas, Luis Fernando, Julie, Marisol, No, profe, No, por señor. ahora Michael. todo muy... Bueno, voy a hacer referencia a cuál es la evidencia que ustedes tienen que presentar y que la coloqué en este mismo archivo. La evidencia consiste en que se haga una cotización real para la exportación de un lote de calzado para caballero. Las cantidades las definen ustedes de una manera hipotética. Ustedes mirarán cuánto es el volumen del calzado que pretenden exportar a Estados Unidos y de acuerdo a lo que les acabo de ver de esa guía de exportación, ustedes lo pueden realizar. Tal vez la guía de exportación tiene muchas, las que les acabo de dar, tiene muchos ítems, pero realmente esos ítems son de muy fácil llenado y muy rápido. Se recomienda que dentro de esta evidencia de cotización para exportación de un lote, ustedes dentro de esta evidencia sigan algún orden. Ese orden tiene que ver con el tipo de producto, posición arancelaria, precio de venta, precio de venta unitario, el precio de venta total y el precio de venta de cada unidad de ese producto. Cuántas son las cantidades, cuánto quiere vender en el mercado internacional, puede vender lo que está pidiendo, si la demanda o la oferta que usted está haciendo está igual a la demanda o la demanda está superior o es inferior a la oferta que ustedes pueden ofrecer. Si ustedes pueden cumplir con esa demanda. Resulta que es que en nuestros medios algunas empresas, por ejemplo, la ropa y el calzado en Estados Unidos y en Europa tienen algunas condiciones de compra muy buenas, muy favorables. Y muchas de nuestras fábricas no están en la posición de exportar totalmente para cubrir esas demandas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si la instalación en planta de una fábrica que nosotros tengamos no cumple con todos los estándares para esa producción, para esa demanda solicitada. ¿Cuál es la capacidad de producción? Es la instalación en planta que yo les digo que muchas veces no tenemos la capacidad de producción. ¿Cuál es esa cantidad mínima exportable? Resulta que es que si nos piden a nosotros que exportemos 25 pares de zapatos y los costos de exportación superan el valor de los 25 pares de zapatos, pues no es eh, necesario realizar una cotización porque no nos va a dar márgenes de utilidad. Eh, ¿Cuál es su cantidad máxima exportable? Eso era lo que yo les estaba diciendo porque muchas veces solicitan una demanda muy alta y nosotros no estamos en condiciones de exportarla.
Y si nosotros no estamos en condiciones de exportarla, en el momento que hacemos la cotización, tenemos que hacerle algunas modificaciones, puesto que si nosotros vamos a encargar a otras empresas para que nos faciliten ese producto, los productos deben de tener la misma calidad y tener la misma trazabilidad de sus insumos. ¿Cuál es su cantidad? No solamente eso, hay que verificar si para usted es viable vender una unidad, cuánta es la unidad mínima que sea viable. Eso se desarrolla de acuerdo a los costos de exportación. Recuerden que hay recuerdo que hay algunos productos que tienen un costo diferencial. Esos productos que tienen costo diferencial es de acuerdo a cómo se manejan algunos procesos con los cuales se elabora. Por ejemplo, lo que yo les decía que hay algunos productos que nosotros, insumos que nosotros no fabricamos en nuestro país y que necesitamos importarlos para la modificación o para la producción de un bien. Eso tiene que ver con mirar si es viable esa nomenclatura, ese costo que nosotros vamos a ofertar. Tenemos que mirar el empaque, el embalaje, cuántos son los costos de empaque y embalaje, si nosotros lo hacemos en plásticos, unchos, cuál es el costo de la mano de obra, la manipulación local de esos productos, cuánto es el costo de algunas materias que utilizamos para la exportación como montacargas, que tenemos que contratar algún tipo de maquinaria que vaya con destino a transportar esos productos. ¿Cuál es la clasificación de esa carga, la naturaleza de esa carga? Si es una carga perecedera, si es una carga frágil, si es una carga peligrosa. Tenemos que tener algún tipo de certificación y cuántos son los costos por la logística que se requiere para esa carga, ese tipo de carga. En el caso de los zapatos que ustedes van a exportar al país que ustedes quieran, que tenga un acuerdo comercial con Colombia, que como habíamos dicho, son 17 países que tienen acuerdo comercial con Colombia y algunos que tienen algunos convenios. No podemos nosotros nomenclar a China dentro de esos acuerdos comerciales porque aún el Congreso de la República no ha avalado el Tratado de Alianza Pacífico para China, o sea, el Tratado de la Ruta de la Seda que se está pretendiendo implementar y que yo creo que no va a ser muy fácil que se desarrolle. ¿Cuál es el precio de venta que permite al exportador recuperar los costos y gastos industriales? Ya una vez ustedes identifican cuáles son los costos de producción, los costos de embalaje, la clasificación de las cargas, los costos de logística, la documentación, ya ustedes pueden desarrollar y mirar cuánto es el producto mínimo con el cual ustedes van a recibir unos dividendos en los cuales se cubran los gastos industriales, los gastos administrativos y financieros, para que la exportación sea un éxito. Tenemos que elaborar esa cotización para la exportación de un lote de calzado industrial para hombres, recuerden eso. Con todos los elementos y pasos revisados, estos son los pasos que ustedes necesitan tener dentro de los que están en la guía, los pasos que ustedes necesitan tener en ese proceso para que nosotros podemos mirar y desarrollar ese producto. ¿Cuándo es la fecha de apertura? La fecha de apertura fue el día de ayer. Perdón, es el día de hoy, ya quedó abierto y el cierre es el domingo 5 de octubre a las 23:59. Si alguno de ustedes tienen alguna dificultad, por favor no duden en escribir a través del WhatsApp y yo con gusto los atiendo y les colaboro para presentar un buen trabajo. Es importante que se presenten estos trabajos porque a tiempo. En los otros trabajos se han demorado en presentarlos. A pesar de eso, pues
Yo no tengo ningún inconveniente en verificarlos, evaluarlos y mirar el esfuerzo que ustedes han desarrollado para eso. Yo espero que presenten un muy buen trabajo de exportación de un bien y servicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que requieran? Ya son las 9 antes de que se nos cierre el... Profe, yo tengo una pregunta. Señor, sí, señor, con gusto. Hay que colocar, bueno, decimos que hacemos un caso hipotético para una Sí, exportación de un calzado. Las sí, señor. cantidades y el resto lo ponemos nosotros y Sí, señor. respondemos como a esas preguntas que nos acaba de mostrar, ¿verdad? Eso, sí, señor. Básicamente es eso, Responder, pero es eso. responder esas preguntas, pero ustedes tienen que hacer una cotización. Una cotización es un formato. ¿Me entiende? Dentro de ese formato están esas preguntas. Bueno, elaboren un formato. ProColombia tiene unos formatos tiene unos formatos, no exactamente dice cotización, pero sí hay unos formatos de cotización en ProColombia. Sí, perdón, si me equivoco. Sí hay unos formatos de cotización en ProColombia. Llenen esos formatos O sea, o, hacemos es una cotización, sí, señor, es una cotización para la una exportación cotización de un envío de un lote de calzado. Es una de cotización calzado, como sí, tal. señor, al país que Y en la ustedes quieran cotización que tenga. aparecen todas esas, en la Sí, cotización, en perdón, la profe, qué pena. cotización aparecen estas preguntas que están desarrolladas aquí. ¿Cuánto quiere vender en el mercado internacional? Más o menos estas preguntas son unas Y la preguntas llenamos, guiadoras. eso es todo. Estas preguntas son unas preguntas que les permiten a ustedes guiarse en elaborar esa cotización. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Entonces es una cotización que hay que elaborar y en la cotización aparece eso, es llenar esos datos y ya. Esa es la Sí, evidencia. llenar exactamente como se dice, llenar esos datos, no, porque hay algunas otras condiciones, sí, pero es que aquí, por ejemplo, no le dice a usted cuál es dentro de la cotización, hay alguna normatividad que le exigen. Aquí no hay ninguna pregunta que tenga referencia, que haga referencia a la normatividad, ¿sí ve? Si está preguntando exactamente todo acerca del producto y precio, pero en algunos casos se requiere que tenga una normatividad específica. Por eso, si ustedes leen al final, dice, con todos los elementos y pasos revisados, procede a cotizar y detalle el proceso de exportación. Ustedes ya han visto todo el proceso de exportación que se requiere, normatividad, documentos en la RUT, cuál es el código RUT que se requiere para ese producto, cuál es todos los códigos que se requiere para el embarque. Eso hace referencia. Pero básicamente estas preguntas que tiene aquí son la guía. Ustedes guíense por esas preguntas y ya elaboran el documento. ¿Sí? Mire, en ProColombia hay un formato de cotización. Miren ese formato de cotización y llénenlo. Ese es el proceso. Una vez que ya está elaborado ese documento de cotización, ya probablemente en el paso siguiente sería hacer un formato de venta de ese producto. Ya tendría que ser ya un formato de crédito, tiene que ser otro tipo de formato en el cual nosotros vamos a hacer referencia. ¿Alguna otra pregunta, señores? Básicamente, sí, ustedes cojan estas preguntas y llénenlas. Con eso les va a permitir guiar a ustedes todo el proceso. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, con gusto, eh, en el WhatsApp me la pueden, o yo les coloqué allá hasta arriba mi correo electrónico y está mi número de teléfono. Con gusto yo los atiendo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, señores, señoritas? Por mi parte no, profe, no. Ah, bueno. Listo, a todos muchas gracias. Espero que su trabajo sea muy fructífero y con gusto si tienen alguna duda o requieren alguna aclaración,
Con mucho gusto estaré atento a responderla. Vale, profe, A to- muchas gracias. Que Dios lo bueno, bendiga. Listo, a profe, buenas todos, noches. bueno, que tengan una feliz noche, que descansen, que Dios los bendiga.